Marcela era una joven que había pasado por muchas penurias. Tras morir su padre, entró a trabajar como cuidadora de niños en un jardín de infantes en su ciudad. Su escaso salario se iba en pagar las medicinas de su madre, la cual estaba muy enferma de cáncer. Cuando la guardería cerró y ella se quedó sin trabajo, se vieron obligadas a subsistir con los ahorros de la pensión de su difunto padre. Finalmente, su madre murió, y Marcela tuvo que pagar los gastos del funeral con casi todo lo que le quedaba. Desesperada y deprimida, se puso a buscar trabajo. Había un anuncio en el periódico en el que reclutaban a mujeres que quisieran desempeñarse como niñeras en una zona de ricos. Esperanzada, la chica se arregló lo mejor que pudo y acudió a la entrevista. Se sorprendió gratamente al llegar a una lujosa mansión en la que vivía una pareja de ancianos. Sin embargo, la emoción le duró poco. La fila de aspirantes para el empleo era muy larga. Insegura, Marcela se sentó en la sala a esperar su turno, rogando al cielo porque le dieran una oportunidad. Aquello, al parecer, iba a ser más difícil de lo que esperaba. Por alguna razón, todas las mujeres que salían de la habitación en donde se estaba llevando a cabo la entrevista lo hacían enfadadas y llenas de indignación. Algunas se retiraban consternadas como si tuvieran miedo de los ancianos. «Esto tiene que ser una broma». Marcela vio cómo la última murmuraba negando con la cabeza y dirigiéndose a la salida. «Una maldita broma, yo no vine a prestarme para estos juegos». La miró salir dando un portazo y se miró las manos más nerviosa que antes. Una criada le anunció que podía pasar a hablar con los ancianos. Ambos eran encantadores y muy refinados. Ni siquiera se fijaron en su currículum, ni le pidieron referencias. Parecían más interesados en saber si de verdad le gustaban los niños y si estaba disponible para empezar de inmediato. Marcela sintió una inmensa felicidad cuando le dijeron que el trabajo era suyo. «Acompáñame, querida, te voy a presentar a nuestro hijo», le dijo la anciana con dulzura. Muy ilusionada, Marcela la acompañó al piso superior de la casa. Imaginó que el niño en cuestión probablemente era adoptado, pues ese matrimonio ya era demasiado viejo para tener hijos, y los dos parecían muy excéntricos. Ya quería conocer al pequeño. Llegaron a la última habitación, decorada de manera infantil y llena de juguetes, pero ahí no había nadie. Lo único que pudo ver fue un extraño muñeco que tenía la misma altura y apariencia de un niño de 10 años. Lo habían vestido con ropa de verdad y colocado sobre un asiento. «Te presento a Gustavito, nuestra adoración». Marcela miró a la anciana como si se hubiera vuelto loca, pero ella solo sonrió. A Gustavito no le gusta que le apaguen la luz mientras está dormido. Se espanta con la oscuridad, dijo mientras acariciaba la cabeza del muñeco. «Tenlo en cuenta estos días porque vamos a salir de viaje. Además, acuérdate de que tienes que leerle un cuento antes de dormir y revisar que coma bien sus alimentos». Marcela estaba lívida. Ahora entendía por qué las demás habían rechazado el empleo. Gustavito era un muñeco muy tétrico. Esos ojos fríos de porcelana parecían mirarla fijamente. No obstante, el salario era excelente y necesitaba mucho el empleo, ya que aún tenía deudas que liquidar por el funeral de su madre. Así que decidió que lo más sensato sería seguirles la corriente a estas personas. «No se preocupe, señora, le prometo que voy a cuidarlo muy bien». Esa misma tarde los ancianos salieron de viaje, asegurándole que volverían en un par de días y pidiéndole encarecidamente que no dejara de atender a Gustavito. Tan pronto como se marcharon, Marcela se sintió a sus anchas en la mansión. Aprovechó para hacer de todo menos cuidar al muñeco, que permanecía en su dormitorio. Cada vez que pasaba frente a su puerta, la joven sentía un escalofrío como si él estuviera mirando. No se acordó de leerle el cuento, ni de dejarle la luz encendida, mucho menos de darle de comer. «Este es el trabajo más fácil y raro que he tenido», ella pensó. Esa misma noche se despertó al escuchar pasos fuera de su habitación. Pasos pequeños y pausados, como los de un niño. Una risa infantil le heló la sangre. Los pasos bajaron corriendo las escaleras y fueron seguidos de un escándalo en el primer piso. Alguien tiraba y arrastraba las cosas.
escuchó el sonido estrepitoso de cacerolas en la cocina. Asustada llamó a la policía. «Por favor vengan, creo que alguien se ha metido en mi casa». Los oficiales se presentaron y preguntaron cuál era la urgencia. Ciertamente la casa estaba desordenada como si alguien se hubiera metido a robar. Inspeccionaron cada uno de los rincones de la mansión, pero no encontraron a nadie. «No entiendo, les juro que escuché que alguien caminaba fuera de mi cuarto. Seguramente quien se haya metido a robar escapó, señorita. Debieron escucharla hablando por teléfono. De todas formas, parece que no se llevaron nada de valor. Si nota algo extraño, vuelva a llamarlos y vendremos enseguida». La chica les dio las gracias con desgana y subió a la habitación del muñeco, pero al entrar encontró al muñeco con una sonrisa. Podría jurar que su sonrisa era aún más amplia que antes y estaba llena de malicia. Por lo que Marcela tomó al muñeco y lo encerró bajo llave en un armario, y el resto del día se la pasó ordenando el desastre de la casa. Esa noche, no obstante, la escena se repitió. Alguien corría por la casa y reía. Ahora lo escuchaba con claridad. Era un niño. Marcela se encogió en su cama, rogando que todo se tratara de una pesadilla. El barullo se detuvo, pero ella no se atrevió a bajar sino hasta el amanecer, comprobando que la casa estaba hecha un desastre. Habían cosas rotas y los muebles estaban volcados. En la cocina estaba peor. Ollas, sartenes y cubiertos yacían desperdigados en el piso junto con huevos estrellados y harina. La huella de unos pies pequeños era visible en medio de la suciedad. La niñera subió a la habitación del muñeco y lo encontró sentado donde siempre. Su carita infantil parecía sonreírle con cinismo. Temblando, hizo sus maletas y se retiró de la mansión sin esperar a que los ancianos llegaran. Cuando iba de salida por el jardín, sintió un escalofrío y no pudo evitar mirar hacia atrás. Desde la ventana del último dormitorio, el muñeco le sonreía mientras con la mano le decía adiós.